restauración del hombre. Génesis 1, 26 al 28, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Aquí vemos cómo Dios tomó la decisión para crear a Adán. Pero lo más importante que tenemos que enfocarnos es lo que Él dijo: imagen y semejanza. Esas son las dos cosas que nosotros tenemos que entender cuando estamos hablando sobre el hombre, que viene siendo varón y hembra. Tenemos que saber que el propósito de Dios hacia el hombre era que siempre el hombre fuera a su imagen y semejanza. Imagen es cómo somos, nuestra imagen, nuestro físico. Semejanza es algo muy distinto. La semejanza es lo que nos hace más como Dios. En cuestión parecer. Cuando nace un hijo de un papá y el hijo va creciendo, hay ciertas formas que ese niño se comporta que uno dice: te pareces a tu papá de la manera que tú te comportas, los comportamientos, la manera que habla, la manera que se ríe, la manera que se conduce hacia ciertas personas. Si el papá es chistoso, el hijo también puede ser chistoso. Si el papá es enojón, el hijo también es enojón. La semejanza es cómo nosotros nos parecemos a Dios. Entonces, esto es lo que Dios quería para nosotros, porque esto equivale a la naturaleza. Esto se puede decir físico, naturaleza, por la manera que nosotros nos parecemos. Hay veces que uno anda por la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la tienda, cuando tú te topas con una persona que no conoce a Dios y te empiezan a conocer tu naturaleza. Ellos llegan a ver cuando eres un cristiano, eres un hijo de Dios y no vives conforme la palabra, y no con rectitud, con justicia. Ellos dicen: tú eres diferente. Tu naturaleza no es como la del mundo, eres diferente. Entonces lo que ellos están diciendo, que ellos miran algo en ti que no lo miran en todos lados. Ellos te están diciendo que tú tienes una naturaleza diferente. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios, hacemos cosas diferentes, reaccionamos diferente, hablamos diferente. Entonces eso es lo que ellos se refieren. Ahora, aquí, el físico, aquí, cuando uno es un ser humano
naturalmente, el enemigo te odia, que viene siendo el diablo, Satanás, te odia. Hay odio aquí, odio. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios, la imagen de Dios. El diablo aborrece todo lo que se parece a Dios, que somos nosotros. Por eso cuando nosotros nacemos en guerra. No solamente, vamos a entrar más al rato sobre la guerra de Dios y el hombre, pero la primera guerra que nosotros nacemos es la guerra entre el ser humano y el diablo. Por eso leímos, vamos a leer ahorita en el Génesis capítulo 3, vamos a leer cómo se perdió la semejanza. Esto se pierde. Génesis 4 al 19. Vamos a empezar en el versículo 4. No vamos a leer todo, pero lo vamos a estar salteando, pero esta es la referencia completa, Génesis 3 al 3, 4 al 19. Que viene siendo capítulo y versículos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, no a la mujer, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vamos a saltar al versículo 17. Aquí es cuando ya reciben el castigo. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense, hermanos y hermanas, que aquí se perdió. ¿Por qué? Por la desobediencia. La semejanza de Dios en el hombre, su parecer, su naturaleza, fue perdida por causa de la desobediencia. Ellos desobedecieron y perdieron la naturaleza que Dios les había impartido, que Dios les había dado. Todo eso se perdió por causa de la desobediencia. Capítulo 5, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Okay? ¿Qué dice aquí?
que Adán pecó. Pecado es errar, desobedecer, ¿verdad? Se cayó del camino que Dios le había dicho, ¿ok? Entonces, como entró el pecado a través de Adán pecó, y por causa de que él pecó, entró la muerte. También se puede decir, porque Adán pecó, entró el pecado al mundo. Por la desobediencia de Adán entró el pecado y llegó la muerte. Se puede decir también que entró el pecado al mundo, porque ahora cada ser humano que nace en pecado. Y por causa de esto entró la muerte al mundo. Y todo fue por el pariente Adán. Adán pecó, llegó muerte, porque Dios le dijo, como él ya sabe entre lo bueno y lo malo, es como yo, él es como yo, de que ya sabe, ya tiene la sabiduría entre lo bueno y lo malo, ya sabe discernir. Ya no podemos dejar que él coma del árbol de la vida, porque va a vivir para siempre en su pecado. No va a haber salvación. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios lo sacó a él del jardín y dijo, ponte a trabajar en la tierra. Ya no vas a comer de lo que yo te di gratis. Ahora tú vas a tener que trabajar para comer. ¿Sí me entiendes? Y en el jardín estaba el árbol de la vida. Dios le dijo a los querubines, él ya no puede comer de este árbol porque va a vivir en pecado toda la vida, porque ya me desobedeció. La naturaleza que yo le había dado ya no la tiene. Ahora su nueva naturaleza es el pecado. Por eso se perdió la naturaleza de Dios y entró la nueva naturaleza, que es la del pecado. Cuando entró la naturaleza del pecado, dijo, ya no va a comer del árbol de la vida, él tiene que morir. ¿Sí me están entendiendo hasta este punto? Lo voy a borrar. Fíjense lo que escribí. El primer Adán, el segundo Adán. El primer Adán. Ok, primero quiero que lo escriban de esa manera. Escríbanlo así. Ahorita lo voy a borrar. Ok. El primer Adán. Leímos que él salió de la tierra, porque Dios le dijo, a la tierra vas a volver. Polvo eres, al polvo regresarás. El segundo Adán ya no salió de la tierra. Él fue concebido por medio del Espíritu. Y eso es lo que lo hace diferente. Vamos a hablar por qué. Estamos hablando de Adán y Jesucristo. La Biblia lo llama el primer Adán, el que salió de la tierra. El segundo Adán es Jesucristo, que salió del Espíritu. ¿Okay? ¿Qué hubiera pasado? Cuando Adán salió de la tierra, Jesucristo nació del Espíritu y por eso Él trae justicia. Adán salió de la tierra y trajo pecado. Jesús nació del Espíritu y por eso nos trae justicia. Vamos a leer Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel
de aquel uno murieron los muchos por la transgresión, el pecado de uno, el primer Adán. Murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Él trae justicia, gracia y el don. Le voy a poner el don, porque así dice la Biblia, paréntesis, salvación. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, el primer Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Podemos poner, I'm sorry para los que están escribiendo en pluma. Juicio, condenación y después muerte. Y con el don no sucede como el don que viene siendo la salvación. No sucede, dice, no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, que viene siendo el primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El Espíritu te justifica, gracia y te da salvación. El Espíritu te justifica. Por medio de la gracia recibes la salvación. Gracia es algo que no mereces. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Por eso es, el Espíritu te justifica a ti por medio de Jesucristo, para que tú puedas recibir el don de Dios, que es la salvación. ¿Por qué está así? Porque es inmerecido. Porque nuestra naturaleza, acuérdate que empezamos a hablar sobre la semejanza, se perdió. Mi estado natural cuando yo nací era un estado de pecado. Yo nací en pecado. Por causa del primer Adán que salió de la tierra, que pecó, desobedeció a Dios, recibió el juicio, condenación a muerte. Entonces, por causa de este primer Adán, todo el mundo está condenado a muerte. Entonces, por eso Dios sacó a Adán del jardín para que no comiera del árbol de la vida y no viva para siempre. ¿Ok? Porque el pecado y la muerte iban a reinar para siempre y no iba a haber vuelta atrás. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo en su sabiduría: tengo que redimir, que salvar a lo que yo he creado, a mi imagen y semejanza. Entonces Jesucristo
tuvo que nacer a través del Espíritu. Él tuvo que nacer a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él tuvo que nacer bajo la semejanza, la naturaleza de Dios, para poder justificar al hombre. Él tuvo que nacer porque si Jesucristo hubiera nacido de José, el esposo de María, Él hubiera nacido de la tierra y de pecado. De nada iba a servir porque su naturaleza iba a ser una naturaleza de pecado. Por eso Dios formó el plan y le dijo a Isaías: profetiza que el Mesías nacerá de la Virgen, de una mujer que no ha sido tocada. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo: yo voy a hacer que Jesucristo nazca del Espíritu, algo que nunca se ha visto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él no podía tener nuestra naturaleza porque iba a nacer en pecado. Él tenía que ser sin pecado, nacer sin pecado. Él tenía que tener la naturaleza de Dios cuando Él naciera. Cuando Él entró al mundo, como fue concebido por el Espíritu, entonces Él tiene una naturaleza diferente. Jesucristo nació diferente. Aunque nació normal, el parto y todo eso, 9 meses, aunque todo eso fue igual, su naturaleza es diferente porque Él nació por el Espíritu. Entonces, como Él estuvo sin pecado, Él era justo. Él caminó por la tierra justificado. Entonces, cuando Él, la Biblia dice que el que estaba sin pecado, Jesucristo, murió por todos los pecadores, para que nosotros podamos ser justificados. Entonces es así que Dios trajo restauración al hombre, por medio de Jesucristo.